ver el miércoles pasado. Bueno, hoy en realidad quería que nos sacáramos las dudas sobre esa segunda parte antes de empezar con plano para terminar con rectas en R2 y R3 antes de las vacaciones, ¿sí? Que puedan empezar con plano la semana que viene, perdón, las semanas después de las vacaciones, ya esta es nuestra última clase, y van a empezar con Pablo, así arrancan con tema nuevo directamente con él. Bueno, son poquitos todavía. Tienen otra clase siempre antes, ¿no? De esta. Creo que Bueno, es por el hecho de que tenemos finales la semana que viene. Entonces, ¿y qué están rindiendo? Si están en primer año. tenemos matemática discreta y... Ah, no, finales y coloquios. Y creo que Ah, los coloquios son el viernes, los coloquios de math. Coloquio, Pero profe. Tenemos coloquio mañana, algunos tenemos coloquio mañana, coloquio el viernes y parcial el sábado. bueno, está bien, listo. No va a venir nadie más, entonces. finales la semana que viene. Entonces, Claro, hay mesa de examen, sí. La próxima. Bueno, a ver, ¿qué fue lo último? Está bien, está bien. Bueno, ¿qué habíamos visto en la clase anterior? O sea, la semana pasada, no la anterior. ¿Se acuerdan hasta dónde llegamos? Yo creo que con ustedes habíamos empezado a ver un poco de familia de rectas, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco de esto? De la ecuación de familia, que determinábamos el valor de K, ¿sí? Sé que están un poco olvidados, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, yo en la clase que tienen grabada les expliqué este ejercicio, ¿sí? De familia de rectas, donde determinamos el valor de K, y cómo obtener la ecuación de la recta, ¿sí? A partir de familia de rectas. Otra opción que tenían era este ejercicio 14 que nos decía, bueno, hallar la ecuación de una recta que tiene una pendiente, 2/3, y que pasa por el punto de intersección de R1 y R2, hallando el punto de intersección y sin hallar el punto de intersección. Y lo que les decía en la clase era que si queremos hallar el punto de intersección, tenemos que usar un sistema de ecuaciones entre la recta 1 y la recta 2 y encontrar el X y el Y para el cual esa recta tiene ese punto en común. Y sin hallar el punto de intersección sería usando la ecuación de familia de rectas, ¿sí? Bueno, después mírenlo bien porque lo tienen ahí grabado. No voy a repetir la clase, no tiene sentido. Entonces, básicamente la diferencia entre usar familia de rectas o usar sistema de ecuaciones es que cuando usamos la ecuación de familia de rectas, determinando el valor de K, directamente nos da la ecuación de la recta que estamos buscando, ¿sí? Que era esta, en ese ejercicio. Mientras que si no usamos familia de rectas y usamos un sistema de ecuaciones, determinamos ese punto de intersección. Entonces ustedes tienen que prestar atención en el enunciado, que lo que pide el ejercicio, si pide hallando el punto de intersección o sin hallar el punto de intersección. Sí, bueno, en el ejemplo lo tienen bien, en el video, perdón, lo tienen bien explicado, ¿sí? A ejercicios de este tipo. Y todos los que están acá. Entonces, también tenemos la ecuación de la distancia acá de una recta acá sería de una recta a un punto, ¿sí? Que esta ecuación seguramente la han visto en la teoría, donde tenemos la recta, en el numerador tenemos la recta y en el denominador tenemos el módulo del vector normal de la recta, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar las coordenadas del punto en X y en Y, vamos a encontrar la distancia entre una recta y un punto. Eso también lo tenían explicado y acá está resuelto ese ejercicio 12 para que ustedes lo puedan ir siguiendo. ¿Sí? Entonces, eso sería todo con respecto a rectas en R2. Lo que yo quiero que veamos hoy es rectas en R3, ¿sí? Que es un poquito más complicado, o no más complicado, pero tiene algunas cositas diferentes. Entonces, por ejemplo, fíjense en el ejercicio 16, dice hallar la ecuación vectorial paramétrica y simétrica de la recta que pasa por el punto P, 3, 0 y 2, y es paralela al vector 2, menos 1 y 3. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio 16 tenemos que encontrar estas tres ecuaciones.
Dijimos la clase anterior que en las rectas en R3 tenemos solamente tres ecuaciones, ¿sí? Que son la vectorial, la paramétrica y la simétrica. Porque, por ejemplo, la ecuación general representa un plano para R3, ¿sí? Entonces, solamente para rectas en R3 tenemos estas tres ecuaciones. Las rectas siempre están definidas por un punto y un vector. Entonces, si lo que nos está dando el ejercicio acá como dato es un punto de la recta que estoy buscando, quiero encontrar las ecuaciones, nos da un punto, y como dato nos da un vector paralelo, ¿qué puedo decir de ese vector? Que ese vector puede ser el vector director de la recta, ¿sí? Porque el vector director de esta recta va a ser este. Entonces, fíjense que tienen la misma dirección, ¿sí? Entonces, puedo usar a este vector como el vector director de la recta. ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a escribir la ecuación vectorial, que es la primera, x y z, es igual. Acuérdense que siempre lo que ponemos primero es el punto, 3, 0 y 2, un punto cualquiera de la recta, más lambda por el vector director. Como dijimos que podemos usar ese vector paralelo, que tiene la misma dirección que el vector director de la recta, vamos a poner entonces directamente las componentes de este vector director. Que fíjense que está dado, perdón, acá es menos 1, en forma cartesiana, ¿sí? 2i menos j más 3k, sacamos las i, j y k, que son los versores, y usamos las componentes 2 menos 1 y 3, ¿sí? Entonces esta es la primera ecuación, que es la ecuación vectorial de una recta en R3. Fíjense que lo único que cambia es que aparece la z, ¿sí? Con respecto a R2. Ahora quiero la ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica tenemos que separar las variables. Entonces vamos a decir 3 más 2 por lambda. Uy, me faltó el más. 3 más 2 por lambda. Y es igual a, bueno, 0, no lo escribimos, menos 1 por lambda. Y z es igual a 2 más 3 por lambda. ¿Sí? Esta es la ecuación paramétrica. Y por último, la simétrica, tenemos que despejar b de las tres ecuaciones e igualarlas, ¿sí? Entonces voy a poner que b es igual. Para despejar b de la primera ecuación, paso este 3 restando y este 2 dividiendo. Entonces me queda x menos 3 sobre 2. Esto sería igual a, si despejo b de acá, este menos 1 pasa dividiendo para allá. Entonces esto sería i sobre menos 1. Igual, si despejo b de acá, pasa este 2 restando y este 3 dividiendo. Entonces sería z menos 2 sobre 3. ¿Sí? Y esta entonces sería la ecuación que llamamos, bueno, no la voy a borrar para que no se borre todo, la ecuación que llamamos simétrica, ¿sí? Entonces estas son las tres ecuaciones para esta recta, ¿sí? Que pasa por este punto y que tiene a este vector paralelo, ¿sí? Las tres ecuaciones representan a la misma recta, ¿sí? ¿Se entiende? Estas son las únicas tres ecuaciones que tenemos para R3. Profe, ¿me puede Sí. volver a explicar? Que me super pierde qué hace. ¿Cómo? ¿Puedo volver a qué? Que me super pierde lo que hace, ¿me puede explicar de nuevo? La primera ecuación es la ecuación vectorial. ¿Hasta ahí estamos? Sí, es así. Simplemente punto más lambda por el vector. La segunda ecuación, separé las variables, ¿sí? Fíjate que acá tenemos en sus componentes homólogas. Esta es la componente en X, esta es la componente en X, más esta que es la componente en X. Hoy se me trabó el mouse acá. B por 2. Entonces, X es igual a 3 más B por 2. ¿Hasta ahí lo ves? Y es igual a 0 más B por menos 1. Y Z es igual a 2 más B por 3. Esto es un punto coordenado y esto es un vector. O sea, X y Z. X y Z. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? Bueno, sí, la separa y ¿qué pasa? Los separo en sus componentes homólogas. Y esta es la ecuación paramétrica. Y ahora despejo B
de las tres ecuaciones y lo igualo. ¿Sí? Porque B es el mismo para los tres. B es este valor, o lambda, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejo B de la primera ecuación? Paso este restando y esto dividiendo. Entonces me queda X menos 3, 3 para allá, dividido 2. ¿Sí? Eso es igual a B. ¿Cómo despejas B de acá? De esta forma. B es igual a X menos 3 dividido 2. Ah, ¿Cómo eso es un despejo? dividido 2, ok. Claro, esto es un dividido 2. Está en el denominador. Ahí. ¿Cómo despejo B? Este menos 1 está multiplicando a B, lo paso dividiendo. Y sobre menos 1. Y de acá, ¿cómo despejo B? Z menos 2 sobre 3. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí está, B es igual a eso, A es igual a eso, y eso qué pasa. Y esta es la ecuación simétrica de la recta. Y ahí no pasa nada, es la ecuación simétrica de la recta. ¿Sí? Estamos determinando la ecuación de una recta. Hallar el valor de B es una ecuación simétrica, entonces, no. ¿Qué? No, no, no. Acá dice hallar la ecuación vectorial, paramétrica y simétrica de la recta. No tengo que hallar B, la ecuación tengo que hallar de una recta. Esta es una ecuación, la vectorial, esta es otra ecuación, la paramétrica, esta es otra ecuación, la simétrica. ¿Sí? Ya está. Ahí termina el ejercicio. B, como dije antes, no se calcula. B es un parámetro que expresa que cualquier vector paralelo a este o proporcional a este puede ser el vector director de la recta. ¿Sí? Eso es lo que expresa B, pero nunca lo calculamos, lo dejamos expresado. Estamos armando ecuaciones de una recta. Eso es lo que estamos haciendo. Este vector, este vector, este vector, todos tienen la misma dirección. Cualquiera puede ser el vector director de la recta que estamos buscando. Y eso está representado por ese lambda ahí adelante. ¿Sí? Fíjense que este vector es igual a este multiplicado por un escalar, ¿sí? Tantas veces porque es mucho más largo. ¿Se entiende? Entonces este valor, que es lambda, no se calcula, se deja expresado. Y después, cuando llegamos a esta ecuación, solamente nos interesa esta parte de la ecuación porque B no nos importa cuánto vale. Esta es la ecuación simétrica. ¿Sí? Hasta ahí estamos determinando las ecuaciones de la recta. Esta es una ecuación, esta es otra y esta es otra. Bueno, ahí termina el ejercicio. Vamos al ejercicio 17. Dados los puntos P1 y P2, dice hallar todas las expresiones de la recta que pasan por ellas, o sea, si tenemos puntos en R3, vamos a estar trabajando con una recta en R3, por lo tanto, ¿qué ecuaciones vamos a encontrar? La vectorial, la paramétrica y la simétrica. Dar las coordenadas del punto medio del segmento definido por P1 y P2 y calcular la distancia entre P1 y P2. ¿Sí? Entonces, la primera parte es la que acabamos de hacer. Si tengo dos puntos, sé que tengo una recta definida por dos puntos. Esto es un punto, esto es otro punto. Con P1 y P2, ¿qué puedo sacar? Tengo un punto P1 y tengo un punto P2. ¿Qué puedo sacar de la recta? Un vector. Chicos, yo sé que están rindiendo otras materias y lo sé, pero no podemos estar 3 clases para trabajar con rectas en R2, donde estamos viendo dos puntos que me dan un vector. O sea, esto lo vimos a principio de año, ¿sí? O sea, yo entiendo que están estudiando otras cosas, pero yo no me puedo detener 3 clases para explicar lo mismo, ¿sí? Entonces voy a ir rápido y bueno, pónganse al día, digamos. Tienen 2 semanas de vacaciones para ponerse al día, porque cuando vuelva el profe Pablo no se va a detener en que dos puntos me dan un vector y explicar cómo se obtiene. ¿Sí? Entonces, les digo que no se puede, digamos, 3 clases para dar rectas en R2, que además se ve en el secundario. O sea, lo siento, discúlpenme, pero no puedo. No me da el tiempo para perder en esto. Entonces, teniendo dos puntos, podemos hallar todas las ecuaciones de la recta porque necesitamos un punto y un vector.
Con los dos puntos restamos P1 a P2 o P2 a P1 y obtenemos el vector director, lo reemplazamos en la ecuación y elegimos uno de los puntos y tenemos las tres ecuaciones de la recta. Para calcular las coordenadas de un punto medio se define como la suma de las componentes homólogas dividido 2. Entonces, para sacar el x del punto medio, voy a sumar x1 más x2 y lo divido sobre 2. Voy a sumar y1 más y2 y lo divido sobre 2. Voy a sumar z1 más z2, lo divido por 2. Y eso me va a dar el punto medio de ese segmento, ¿sí? Y por último, para sacar la distancia entre P1 y P2, esto también lo vimos cuando vimos la unidad de vectores, la distancia entre dos puntos es el módulo del vector que se forma con ese punto, ¿sí? Como graficamos antes, si tengo dos puntos que me dan un segmento, el punto inicial y el punto final, la distancia entre el punto inicial y final se llama módulo del vector, ¿sí? Es el largo del vector. Entonces, la distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado, ¿sí? Esa es, la distancia desde un punto P1 a un punto P2. Bueno, entonces este ejercicio 17 también lo pueden resolver teniendo ahí las fórmulas, ¿sí? Y es el último de esta parte. Entonces, con eso terminaríamos en R2. Y tenemos que empezar con rectas en R3, como les decía. Ya vamos 3 clases con rectas en R2, no podemos demorar más. Pónganse al día, por favor, hagan ejercicios y van a entender que es una ecuación de una recta. Una ecuación se define de esa forma, no es que hay que calcular más nada, simplemente hay que definirla, reemplazar los valores y definir la ecuación. Entonces, vamos con el ejercicio, este apunte se los voy a compartir cuando terminemos la clase, es otro apunte que tiene ejercicios resueltos con más ejercicios de R3 y plano. Entonces, el ejercicio 86 dice, demuestre que las rectas R1 y R2 se intersecan, ¿sí? Y halle el punto de intersección. Entonces, esto también está explicado en la clase grabada, para los que no la vieron, la pueden ver. Entonces, fíjense que acá tenemos rectas, R1 y R2, son dos rectas en R3, digamos, porque tenemos un X, Y y Z, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuación de la recta es esa que estamos mostrando ahí? Paramétrica. La paramétrica, exactamente. La paramétrica, fíjense que R1 y R2 tienen como parámetro, una tiene el parámetro T y la otra tiene como parámetro a T', porque son dos rectas distintas, ¿sí? Entonces, claramente tienen dos parámetros diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si esas rectas se intersectan, ¿sí? Es decir, si tienen un punto en común? ¿Cómo haríamos? Vamos a resolver un sistema de ecuaciones para encontrar si existe ese punto en común, ¿sí? Entonces, para eso tengo que resolver un sistema, pero ¿podemos resolver un sistema con las rectas de esta manera? En realidad, tenemos que trabajar un poquito con la ecuación de la recta para poder armar el sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que la metodología siempre es la misma para rectas en R3. Entonces, lo que vamos a hacer... Perdón, Sí. ¿no sería suficiente, o sea, encontrar un sistema, o sea, las soluciones de la primera recta y corroborar que la segunda recta existe ese punto también, directamente? Pero ¿cómo haríamos para encontrar la solución de la primera recta? O sea, ¿la Se recta podría, con quién? se podría hacer el método de igualación por el tema de que los puntos tienen que ser los mismos. Claro. Del- Primero del vamos a punto. hacer, a ver, primero vamos a hacer una igualación, pero para generar el sistema. Y después vamos a trabajar con Gauss-Jordan. ¿Sí? Ya no trabajamos más con igualación y sustitución. Este es el paso previo donde sí vamos a usar igualación, pero para armar el sistema. O sea, lo que acá planteaba el compañero es trabajar con una sola recta, pero fíjate que necesitas tener otra para encontrar el punto en común.
Si no, no vas a encontrar un punto en común, vas a encontrar un punto de la recta, digamos, ¿sí? Claro, claro. Entonces, No es suficiente. Está bien, está bien. R1 y R2, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, como decimos que X y Z tienen que ser iguales en las dos rectas, porque eso ese X y Z va a ser el punto en común, ¿sí? Que tienen, entonces vamos a igualar los segundos miembros, ¿sí? De cada una de las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces voy a igualar el menos 1 más 4t con el menos 13 más 12t', ¿sí? El x de la primera recta con el x de la segunda recta. ¿Por qué? Porque en un punto en común, el x, el y y el z son iguales para las dos rectas. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Con eso? Sí, sí. Bien. Entonces, si existe un punto en común, x, y z son iguales en las dos rectas, ¿sí? Digamos, entonces, la primera recta, dijimos, el primer término, menos 1 más 4t, es igual a menos 13 más 12t'. El segundo, 3 más t, es igual a 1 más 6 por t'. Y el tercero, 1, es igual a 2 más t', ¿sí? Entonces, igualamos el x, el y y el z de las dos rectas, ¿sí? Ese es nuestro primer paso. Entonces, ahora nuestras variables son t y t', porque yo estoy asumiendo que x y z van a ser iguales en las dos rectas. Entonces, lo que quiero ahora conocer es t y t', ¿sí? Solo en este caso vamos a calcular t y t', ¿sí? Entonces, reordenamos las ecuaciones y obtenemos un sistema donde nuestras incógnitas van a ser t y t'. Fíjense que tengo, de este lado tengo t, de este tengo t', lo voy a pasar para el otro miembro, ¿sí? Para poder obtener mi sistema de ecuaciones. Y esto, que es un término independiente, pasa para el otro lado. Entonces, la primera línea me queda como 4t menos 12t' igual a menos 13 más 1, que sería menos 12. ¿Me siguen ahí? Siguiente fila. Tengo t menos 6 por t' es igual a 1 menos 3. Y eso me da menos 2. Y la última fila, paso para el otro miembro, es igual a perdón, 3t', y este 1 pasa para allá, 2 menos 1 nos da menos 1. Nos da 1 positivo. Ah, pero este menos 3 está pasado para allá. Cambiamos el signo, ¿sí? En realidad pasamos este 2 para el otro miembro y después lo damos vuelta, ¿sí? Y ahí me queda el 3t' igual a menos 1. Entonces, ahora aparece un sistema de ecuaciones donde mis variables son t y t', ¿sí? Y a este lo voy a resolver por Gauss-Jordan, porque tengo 3 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿sí? Entonces, fíjense que de acá, sustitución e igualación fácilmente sale cuánto vale t', ¿sí? Si t' lo reemplazo en una ecuación, obtengo el valor de t, pero como estamos en álgebra y ya aprendimos a trabajar con otros métodos para resolver sistemas de ecuaciones, entonces lo que hacemos es resolverlo con Gauss-Jordan. ¿Se podría pasar de las dos formas? ¿De qué estamos hablando? ¿Al menos 3? Ahí, menos 3t' igual a 1. Sí, sí, exactamente. El signo no importa dónde queda, ¿sí? Porque es una igualdad. Entonces, tenemos entonces nuestro sistema. 4, menos 12, 1, menos 6, 0 para t y 3 para t' y nuestros términos independientes. Entonces, ¿qué hacemos con este sistema? Vamos a resolver por Gauss-Jordan. Fíjense que podemos, bueno, resolvemos, esto ya lo saben hacer, hasta llegar a la reducida por filas. Aparece una fila nula, ¿sí? Obviamente, porque si no, no tenemos punto de intersección. Y entonces fíjense que aparece que acá decimos t es igual a menos 4 y t' es igual a menos 1/3, ¿sí? Lo que podíamos ver si mirábamos acá esta ecuación, ¿no? T' es igual a menos 1/3. Si ese valor de t' lo reemplazo en esta ecuación o en esta, o mejor dicho, en esta que es más fácil, esto pasado para allá, me da el valor de t, ¿sí?
Eso lo pueden usar para comprobar si los resultados que obtuvieron del método de Gauss-Jordan les dio bien. Pero ya no usamos sustitución e igualación, ¿sí? Sobre todo para que se acostumbren, porque a veces capaz van a tener 3 ecuaciones de la recta, no van a tener 2 rectas, van a tener a lo mejor 3, y no es tan fácil trabajar con 3 ecuaciones con 3 incógnitas y hacer sustitución e igualación. Entonces se tienen que acostumbrar a usar este método, ¿sí? Que ya lo aprendieron. Bueno, entonces llegamos a esta situación donde vemos que el rango de la matriz principal es 2, el rango de la matriz ampliada es 2, el número de variables es 2, por lo tanto el sistema es compatible determinado, ¿sí? Quiere decir que tiene solución única. Si la fila de ceros no apareciera, habría ahí infinitas soluciones y tendríamos infinitas soluciones y las rectas serían coincidentes en vez de ser, digamos, de cortarse en un punto. Entonces, decimos que t vale menos 4 y que t' vale menos 1/3. ¿Sí? Esta es la solución de nuestro sistema. Y si ahora reemplazamos estos parámetros en las ecuaciones de la recta, cada una en su recta, ¿sí? T lo reemplazamos en la ecuación de la recta R1 y t' en la ecuación de la recta R2, el x, el y, el z que me den me van a tener que dar igual, ¿sí? Y ese va a ser el punto de intersección. Entonces fíjense que este era t, la ecuación paramétrica de la recta era menos 1 más t por más 4 por t. ¿Sí? Vamos a volver a la ecuación. Menos 1 más 4 por t. ¿Sí? Reemplazamos ese valor de t acá, que me dio menos 4, acá y acá, y obtenemos el x, el y y el z. ¿Sí? Ese valor va a ser el punto de intersección de las dos rectas y por supuesto se tiene que comprobar también en R2. ¿Sí? En R2 con t'. Entonces, menos 1 más 4 por menos 4, 3 más menos 4, porque era 3 más t, y el z era igual a 1, ¿sí? Y ahora reemplazamos t' en la recta R2, era menos 13 más 12 por t', 1 más 6 por t' y 2 más 3 por t', ¿sí? Y entonces eso me da menos 17, menos 1, 1, y fíjense que son los mismos valores. Entonces, esos son los x y z que corresponden al punto de intersección de ambas rectas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo puedo dejar un cachito? A ver Sí. si me lo copio. ¿Por qué era que dan lo mismo? Porque encontramos el punto que... Encontramos el punto de intersección, donde las dos rectas se cortan. Donde las dos rectas se cortan, el punto es el mismo. Entonces el x, el y y el z, que son las coordenadas de ese punto, va a ser el mismo para las dos rectas. ¿Se entendió? Bueno, una aclaración para lo que planteaba uno de los compañeros al principio decía, trabajar con una sola recta y después corroborar ese punto en la otra, ¿sí? Fíjate que acá no tendrías como incógnitas. Si quisieras resolver fíjate que en cada ecuación tenés una sola incógnita, entonces no tenés forma de resolver un sistema con una sola recta, ¿sí? Entonces, lo que planteabas como geométricamente, no me acuerdo quién era el compañero, es tomar un punto cualquiera de cada recta y reemplazarlo en la otra, pero hay infinitos puntos en la recta. Hay que como que probar mucho para encontrar de casualidad ese, donde también se verifica en la otra, ¿sí? Entonces, por eso hacemos un sistema de ecuaciones, porque con el sistema de ecuaciones, donde tenemos más de una incógnita, encontramos exactamente el punto en común que tienen las dos rectas, ¿sí? Y ese punto en común es el punto que tiene las mismas componentes, x, y y z. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, no, era yo que le planteaba eso, pero aparte me di cuenta que si tenés X y Z y T en uno y T' en el otro, tenés cuatro incógnitas para 3 ecuaciones, que no se puede. Entonces, al igualarlos, te anulas, o sea, no anulas, pero te deshaces de X, Y y Z, y después ahí Claro.
Sí, 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 ya entendí, Sí, gracias. anularías la variable porque ya igualaste x e y z, entonces eso ya no va a ser una incógnita en tu sistema, ¿sí? Lo va a hacer después cuando reemplaces el t' y el t. Y profe, ¿Estamos? a mí en el Sí, caso de que yo si le soy totalmente honesto, a mí en el primer parcial me fue desastrosamente, entonces tengo que repasar Gauss Jordan, pero en el caso de que o sea, yo solamente tengo dos incógnitas ahí. Y si encuentro, o sea, yo tengo las dos ecuaciones del comienzo, las que serían como para X e Y. Si yo quisiera anular directamente y sacar la z para encontrar solamente los valores de t, o sea, porque yo me doy cuenta que z se va a anular de todas formas porque no tengo a t normal en la a t'. primera. Entonces, o sea, no puedo, tengo dos ecuaciones ya para dos incógnitas. No podría tomar, o sea, directamente las primeras dos y ya dejarlas. En realidad vos sabés que z va a valer 1 acá. Podrías, de nuevo, despejar acá. Sabés que z va a valer 1 en tu punto, digamos. Entonces decís, bueno, pongo el 1 acá y despejo t', pero igual tendrías dos incógnitas que serían x e y. Si te referís a eso sí No, lo podrías hacer. en realidad lo que me refería yo era por el hecho de que solamente tengo dos incógnitas y tengo tres ecuaciones, no podría directamente tomar X e Y y ya está, como para hacer el Gauss-Jordan de 4x4, de 2x2, perdón. No, porque tu sistema tiene tres ecuaciones con tres incógnitas. Perdón, tu sistema tiene tres ecuaciones y dos incógnitas. Vos no sabés qué resultado vas a encontrar. Entonces tenés que trabajar con todo el sistema. No puedes eliminar una ecuación, porque estás cambiando la relación entre las variables, ¿sí? No, o sea, yo no me refería a la relación entre las variables en sí, pero si yo ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, por más de Pero que... no importa, eso es lo mínimo que vos necesitas. Para dos ecuaciones necesitas dos incógnitas, como mínimo, mejor dicho, para dos Claro, incógnitas correcto. necesitas como mínimo dos ecuaciones, pero podés tener más de dos ecuaciones. Y vos no sabés cómo va a ser la relación entre ellas. Si vos sacás una ecuación, estás modificando la relación entre ellas, porque estás Claro, modificando la matriz principal. Por eso, por claro. más que acá hubiera a ver, sí, si hubiese una fila de ceros no tiene sentido, pero no es de ceros, ¿no? No se pueden eliminar las ecuaciones, porque las ecuaciones son la relación entre las variables que vos tenés, ¿sí? Por más que con dos variables resuelvas, con dos ecuaciones resuelvas tus dos variables. Eso es lo mínimo que vos necesitas, pero no significa que no pueda haber más, Está ¿sí? bien. Porque el En este resultado del caso, sistema depende de eso. en este caso particular nos dio nulo, pero no va a ser en todos los casos. Claro, no va a ser en todos los casos, ¿sí? Bueno, Está bien, vamos gracias. con otro ejemplo. A ver, dice, averiguar si las siguientes rectas paralelas son coincidentes. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos R1 y R2. Ustedes me parece que lo que tienen que empezar es a familiarizarse con las ecuaciones de la recta, ¿sí? Y eso se logra haciendo ejercicios. Entonces, una vez que ustedes ya se familiarizan con la ecuación de la recta, ya la pueden trabajar, pasar de una a la otra sin problemas, saber cuál es. Fíjense que en R1, en R3 no tenemos pendiente de la recta, ¿sí? Entonces, si tengo dos rectas paralelas, ¿cómo me voy a dar cuenta que las rectas son paralelas? No puedo mirar la pendiente, porque en R3 no hay pendiente. No tenemos ecuación explícita. Entonces, yo tengo dos rectas paralelas. ¿Qué puedo mirar para saber si esas rectas paralelas son coincidentes? O sea, ¿qué sé de dos rectas paralelas? Que tienen el mismo qué. Héctor. El mismo vector director, ¿sí? El mismo o proporcional. Que para el caso es lo mismo, porque como tenemos un lambda adelante o un t, no nos importa, ¿sí? Entonces, dos rectas paralelas tienen, decimos, eh, vectores directores proporcionales, ¿sí? O múltiplos. Entonces, R1 y R2. ¿Qué es esto que tenemos acá de las rectas? De cada una. ¿Eh? Un punto. Esto es un punto. Un punto de R1 está por acá, un punto de R2 está por acá, ¿sí? Y esto, el vector director de cada una. ¿Estas rectas son paralelas? Sí, ya lo dice la consigna. ¿Qué veo acá en las componentes? ¿Que son múltiplo de qué? De 2, ¿no? 4 por 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 4 por 2, 8.
Los vectores son proporcionales, son múltiplos de 2, por lo tanto estos vectores son paralelos, o sea, estas rectas son paralelas, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, fíjense acá, como decía, las rectas son paralelas, los vectores de dirección son múltiplos escalares. Lo que decíamos recién. Ahora, para analizar si son coincidentes, porque fíjense que acá yo tengo dos puntos de la recta, pero son dos puntos diferentes, ¿sí? O sea, yo puedo estar teniendo esta recta y estar dando la ecuación con este punto, que sería, por ejemplo, esta, o estar dando la ecuación con este otro punto, que también pertenece a la recta, ¿sí? Entonces, para saber si estas dos rectas, si estas dos ecuaciones, mejor dicho, pertenecen a la misma recta, lo que tengo que hacer es trabajar con el punto, ¿sí? Ya sé que los vectores son iguales, son proporcionales. Entonces, para analizar si hay coincidencia, tomamos el punto de una de las rectas y lo reemplazamos en la ecuación de la otra, ¿sí? Entonces tomo, por ejemplo, el punto 2, 3, 1 y lo reemplazo en la recta R2 y veo si se verifica esta igualdad, ¿sí? Entonces, fíjense, tomamos el punto 1 menos 2, 0, tomamos el otro, este, y lo reemplazamos acá arriba. 1 menos 2, 0, ¿es igual a 2, 3, 1 más t por 2, 1, 4? ¿Sí? Tengo que verificar si el punto de esta recta también pasa por esta. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que voy a hacer, acá cuál es mi incógnita, t, ¿sí? Entonces, igualando las componentes homólogas, digo que 1 es igual a 2 más t por 2. ¿Sí? 1 es igual a 2 más t por 2. La componente homóloga en x. Entonces, de ahí despejo t. T va a ser igual, este 1 pasa para allá, me da menos 2, menos 2 más 1 me da menos 1, dividido 2 me da menos 1 medio. En la segunda ecuación, digo, menos 2 es igual a 3 más t por 1, y ahí despejo t y me da menos 5. Y de la última despejo t de nuevo, 0 tiene que ser igual a 1 más 4 por t. Y de acá t me daría un cuarto. Fíjense que t no es igual para las tres ecuaciones, y t es el mismo para las tres ecuaciones. Entonces, esto significa que, como los valores de t son diferentes, las rectas son paralelas pero no coincidentes. Quiere decir que esta igualdad no se verifica y que este punto no pertenece a esta recta. Por lo tanto, son rectas paralelas pero no coincidentes. ¿Se entiende? Bueno, se entendió entonces. Bueno, ese es un ejercicio sencillo, digamos, donde vemos, donde trabajamos un poco con las ecuaciones, ¿sí? De las rectas para que las vayan incorporando. Pero, entonces, corroboramos que un punto de la recta también pertenezca a la otra para ver si son coincidentes, ya que sus vectores son proporcionales, y como vemos que ese punto no se verifica en la segunda ecuación, eso implica que no son la misma recta. Bueno, Profe, ahora viene, sí. le tengo una pregunta. Si yo fuese a reemplazar un punto, o sea, usted reemplazó el punto X, Y, Z, Ujú. ¿cuáles sería? O sea, yo sé que hay que reemplazar los tres, pero en el caso de reemplazar solamente dos, dejando una afuera, ¿hay forma de que nos dé dos iguales y la tercera nos daría como el valor que no, o sea, que X e Y nos den iguales, el valor de T, pero que Z sea distinto? Si eso pasa, T no se verifica tampoco. Los tres tienen que ser iguales. No importa Claro, que dos sean iguales y uno no. Si uno claro. no es igual, digamos, no vas a poder reemplazar dos solamente porque los puntos tienen tres componentes. Estamos trabajando en R3. ¿Sí? Entonces vos vas a reemplazar este punto acá, en X, en Y y en Z. ¿Sí? Y acá tenés que verificar que las tres sean iguales. Si dos son iguales y una es diferente, las tres son diferentes. ¿Sí? Tampoco se verifica la ecuación. Está bien. Las Gracias. tres tienen que ser iguales. Bien. Bueno, vamos a el ejercicio 87. Dice, determinar si los siguientes pares de rectas se cortan, son paralelas o son alabeadas.
Y acá tenemos dos pares de rectas, ¿sí? Primero, para empezar, en el primer par de rectas tenemos una recta en su forma vectorial y la segunda en la forma simétrica. Y en el segundo par de rectas tenemos las dos ecuaciones en forma vectorial, ¿sí? Para trabajar con sistemas de ecuaciones tenemos que pasarlas las dos a la forma paramétrica, ¿sí? A la que vimos antes. Entonces, dice determinar si las rectas se cortan, son paralelas o son alabeadas. Entonces, ¿se acuerdan que eran alabeadas, rectas alabeadas? Seguramente ya lo recontra vieron en el teórico. No. ¿No se acuerdan? Bueno, las rectas, fíjense, estamos trabajando en R3, o sea, en el espacio, ¿sí? Es decir, que podemos tener rectas en distintos planos. Por ejemplo, no sé, si yo tengo este plano así, y acá tengo una recta, y acá tengo otro plano, qué sé yo, acá así, y tengo esta recta así. Entonces, las rectas alabeadas son rectas que se encuentran en planos diferentes. Entonces, nunca se van a poder cortar, ¿sí? Pueden estar en la misma dirección. Por ejemplo, esta recta tiene esta dirección y puedo tener una recta que esté en esta dirección. O sea, tienen la misma dirección, pero están en planos distintos, ¿sí? Y eso quiere decir que son alabeadas. O pueden tener direcciones perpendiculares. Por ejemplo, esta recta tiene esta dirección y otra tiene esta dirección, ¿sí? Entonces, pueden tener una, digamos, pueden ser perpendiculares, ¿no? Pero están en planos diferentes. Entonces se llaman rectas alabeadas. Y eso significa que nunca se van a cortar, ¿sí? Entonces, pueden ser paralelas, como esta y esta, o pueden ser perpendiculares, como esta y esta, pero al estar en planos diferentes se llaman alabeadas, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con respecto a las rectas en R2? Que si yo en R2 tengo dos rectas perpendiculares, las rectas en un punto se van a cortar. Si yo tengo dos rectas paralelas no se van a cortar, pero están en el mismo plano, ¿sí? En este caso están en planos diferentes, ¿sí? Ese es el concepto de rectas alabeadas. Entonces, No es el sinónimo de ejercicio... perpendiculares. ¿Cómo? No es sinónimo de perpendiculares, entonces. No. De último sería como un paralelo en 3 dimensiones, que no se van a tocar nunca. Claro, podría ser, pero paralelas tienen el mismo vector director y alabeadas pueden tener diferentes vectores directores. Entonces, tampoco sería tan así, pero el concepto de que nunca se cortan es, ¿sí? Porque están en planos distintos. Entonces, dice determinar si se cortan, si son paralelas o alabeadas. ¿Cómo vamos a determinar eso? Con un sistema de ecuaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner las ecuaciones en la forma paramétrica, ¿sí? Porque vamos a primero determinar el parámetro, como hicimos antes, y después, como hicimos antes, calculamos t y t', vamos a determinar el parámetro, y después vamos a determinar si ese sistema tiene solución, si es incompatible, ¿sí? Vamos a determinar si existe un punto o no. Entonces, primer paso, comenzamos analizando, bueno, lo primero que podemos también ver es si las rectas son paralelas. ¿Cómo vemos si dos rectas son paralelas? En R2, R3, mirando su vector director. Siempre lo mismo. Entonces, el vector director de la primera recta es este. 1, menos 1, 2. ¿Y el vector director de esta cuál era? ¿Dónde estaba? De esta recta. ¿Cuál era el vector director? ¿No Los se números que acuerdan? acompañan a las X, Y, Z. No, el denominador. A1, A2, A3. Acá este es el vector director. Este es el punto de la recta. Entonces, el vector director de la primera recta es este, el de la segunda es este. Entonces miramos. Vemos que hay proporcionalidad. 2, 3, menos 1. Y no, claramente no. No. ¿Sí? Entonces escribimos esto.
1 menos 1, 2 es distinto de k por 2, 3 y menos 1, ¿sí? Es decir, no hay un escalar tal que multiplicando el primer vector me dé el segundo, ¿sí? Entonces eso implica que los vectores directores no son paralelos, no son proporcionales, mejor dicho, por lo tanto las rectas no son paralelas, ¿sí? O sea que esta opción tachada. Entonces digo, bueno, se pueden cortar o pueden ser alabeadas. ¿Qué pasa si se cortan? ¿Qué pasaría con el sistema de ecuaciones? Si yo planteo acá un sistema de ecuaciones y las rectas se cortan, ¿qué me daría ese sistema de ecuaciones? A ver, pensemos. Punto de corte. El punto de intersección, pero ¿cómo sería el sistema? La solución del sistema, ¿cómo sería? Sistema compatible, incompatible, indeterminado, ¿cómo? Compatible determinado. Compatible determinado, exactamente. Entonces, ahora tenemos que empezar a probar esas opciones. Dijimos que ya no son paralelas porque miramos sus vectores directores, no hay proporcionalidad, ¿sí? Entonces decimos, suponemos que las rectas se cortan en un punto, entonces procedemos a resolver de la misma forma que antes, es decir, como hicimos antes, ¿no? Como hicimos acá en el ejercicio arriba. Acá, como hicimos en este. Vamos a igualar las ecuaciones, o sea, primero las voy a pasar a la forma paramétrica, y después voy a igualar los valores de x, de y y de z, y voy a determinar con un sistema de ecuaciones lineales los parámetros de cada variable, de cada recta, ¿sí? Vamos a hacerlo acá, vamos a plantearlo. Entonces, primero vamos a pasar las rectas a la forma paramétrica. Entonces, la primera recta, esta que tengo acá. A ver, vamos, ¿me van dictando cómo es la recta en su forma paramétrica? Tenemos que separar las componentes homólogas. ¿X es igual a qué? Cero más lambda por 1. Lambda. Bien, 0 más lambda por 1, o exactamente, como dijo un compañero, X igual a lambda. Y es igual a menos 3 Menos lambda. menos lambda, muy bien. Y Z es igual a 3 más 3 2 lambda. más 2 lambda, muy bien. Entonces esta es la primera ecuación. Vamos a escribir la segunda. No, bueno, la voy a escribir así. Fíjense que esta la tenemos en forma simétrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para pasar esta ecuación a la forma paramétrica? Tenemos que separar, acuérdense que esto está todo igualado a lambda, ¿no? Vamos a ponerle B' acá. B'. Vamos a hacerlo por miembro, ¿sí? Entonces, vamos con este primero. Paso este 2 multiplicando para allá, y paso este 1 sumando. ¿Sí? Entonces esto sería x igual a 1 positivo más 2 lambda. 2 por b'. ¿Me siguen? Vamos con este ahora. Paso este 3 multiplicando para allá y este 2 restando. Entonces me queda y igual a menos 2 Menos 2. más 3 por b'. ¿Sí? Y z, por último, paso este menos 1 multiplicando y este 3, este menos 3, sumando. Entonces z va a ser igual a 3 menos 1 por b'. ¿Sí? ¿Me siguieron? Voy a asumir que sí. Bien. Entendí Sí. por qué B'. B', acordate que son dos rectas distintas. Acá lambda, B, le pongo B, y esta tiene otro parámetro, ¿sí? Acordate que la ecuación simétrica siempre está igualada a un parámetro que lo eliminamos de la ecuación porque no nos interesa. Pero para pasar a la paramétrica lo hacemos aparecer, ¿sí? Lo escribimos. Ah, ok, ok. Gracias. Bien, bien. Entonces ahora tengo las dos ecuaciones. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Como yo supongo que las rectas se cortan, o quiero pensar que se cortan, vamos a igualar x con x y con y, z con z. ¿Sí? Entonces voy a armar el sistema de ecuaciones. ¿Y qué voy a decir? Que
0 más b más 1 por b es igual a 1 más 2 por b'. ¿Sí? Después voy a decir que menos 3 menos 1 por b es igual a menos 2 más 3b'. Y por último voy a decir que 3 más 2b es igual a 3 menos 1 por b'. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron? Igualé las variables de las dos rectas. Y ahora vamos a pasar b y b' para un miembro y lo que no tiene b ni b' para el otro, ¿sí? Para armar nuestro sistema. 1 por b, paso el menos 2b', o sea, paso el 2b como menos 2b', igual a 1, bueno, menos 0, ¿sí? Este 0 pasa para allá y este 2b' pasa para el otro miembro. Esto nos queda como igual a 1. Segunda ecuación. Menos 1 por b. Fíjense que vamos poniendo columna de b y columna de b', ¿sí? Menos 1 por b y este menos 3b'. Me falta el 3. Menos 3b' igual a menos 2. Y este menos 3 pasa como más 3. Y por último, 2b más 1b' igual a 3 menos 3. ¿Ahí estamos? Entonces, menos 2 más 3, esto me da 1 positivo, y esto me da 0. ¿Sí? Y entonces acá tenemos nuestro sistema de ecuaciones en función de b y b'. Nuestro sistema va a ser 1 menos 2, menos 1, menos 3, 2, 1. Y acá tengo el 1, tengo el 1 y tengo el 0. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Y quiero que se me borre esto. Bien, entonces ahora, ¿cómo hacemos? Vamos a resolver este sistema de ecuaciones que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a resolver por Gauss-Jordan fácilmente. Bueno, fíjense que acá tenemos B' y B, ¿sí? Lo podemos, esto, a ver, yo les digo, traten de hacerlo con Gauss-Jordan, porque siempre es importante que apliquen lo que están haciendo, sobre todo si van a rendir un final, ya sustitución, igualación quedó atrás, ¿sí? Porque aprendimos otros métodos para sistemas de ecuaciones más grandes, ¿sí? Con más variables y más ecuaciones. Pero de acá, ahora que estamos haciéndolo rápido, fíjense que como tengo una ecuación igual a 0, puedo decir que 1b' es igual a menos 2b, ¿sí? Entonces ahí sé la relación entre b y b'. Lo puedo ir reemplazando en otra ecuación y en otra, y llegar a la solución rápidamente, ¿sí? Pero de nuevo, traten de hacerlo por Gauss-Jordan. Entonces, resolvemos esto por Gauss-Jordan. ¿Qué tiene que pasar acá para que exista un punto de intersección? ¿Qué tiene que pasar con este sistema? Que tiene 2 incógnitas y 3 ecuaciones. O sea, para que este sistema sea compatible determinado. ¿Qué tiene que pasar? Con esto. Se tiene que anular una fila, exactamente, muy bien. Entonces, si se anula una fila, vamos a tener que el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada y por lo tanto igual al número de variables, n, entonces el sistema será compatible determinado. Y de la reducida por filas voy a poder sacar el valor de b y b', ¿sí? Porque esas son nuestras incógnitas. Y una vez que saque el valor de b y b',
lo reemplazo en una de las ecuaciones, o sea, B lo reemplazo en la primera recta, B' lo reemplazo en la segunda recta, y obviamente tienen que coincidir, y ahí encuentro el punto de intersección. ¿Sí? Lo mismo que hicimos antes, ¿no? Lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. ¿Eso se entiende? Ahora, ¿qué pasa si no se anula una fila? Si no se anula nada, digamos. O mejor dicho, si aparecen, no, que no se anula nada, se va a anular algo. Si aparece un 0 y un 0 acá, y acá me parece otro término que no es un 0. Bueno, acá vemos que las rectas se van a cortar. ¿Qué pasaría si acá no tuviéramos un 0, ¿no? Porque en este caso está fácil porque acá hay un 0 que no va a cambiar nunca. ¿Qué pasaría si yo tuviese un valor acá distinto de 0? En vez de tener este 0, qué sé yo, tengo un 5 ahí. Le quise pegar y no. Si tengo un 10 en vez de tener un 0, y acá se me anula la fila 0, 0, y ahí me queda un 10. ¿Qué pasaría? El rango de la matriz principal es 2, el rango de la matriz ampliada es 3. Entonces el sistema es incompatible. Exactamente. Y si el sistema fuese incompatible, ¿qué significa? Que no hay solución, ¿no? Y por lo tanto, si no hay solución, no hay punto en común. Y si no hay punto en común, las rectas son alabeadas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, recapitulando. Resolvemos, primero pasamos las rectas a la forma paramétrica, ¿sí? Como hicimos acá. Igualamos las variables, ¿sí? Suponiendo que existe un punto en común. Lo suponemos, ¿no? Igualamos x, y z de las dos ecuaciones de las rectas. Y vamos a resolver nuestro sistema para b y b'. Si este sistema nos da compatible determinado, significa que existe un b y un b', que vamos a reemplazar en cada una de las rectas, y vamos a encontrar el punto en común de las rectas. Entonces, las rectas se cortan y se cortan en un punto. O sea, quiere decir que están en el mismo plano y que se cortan en un punto. Ahora, si este sistema para b y b' me da incompatible, significa que las rectas no se cortan, no son paralelas y no se cortan, entonces están en planos diferentes y son alabeadas. ¿Sí? Porque ya vimos que paralelas no son. ¿Sí? Por eso el sistema puede ser incompatible porque las rectas sean paralelas también, porque pueden ser dos rectas que estén en el mismo plano, pero que no se corten tampoco, porque son paralelas, pero ya vimos que no eran paralelas. ¿Cómo? Con sus vectores directores, ¿sí? ¿Hiciste Gauss-Jordan y te dio compatible determinado? Sí, exactamente, porque acá fíjate que tenés un 0 ahí en ese último, por eso les puse el 1 a este acá, para que vieran qué pasaba si no daba eso. Como tenemos un 0 ahí, indefectiblemente este 0 no va a cambiar nunca, por más que hagamos cualquier operación elemental, entonces el sistema va a quedar compatible determinado porque se va a anular una fila. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, si el sistema, de nuevo, es compatible determinado, existe un punto y las rectas se cortan. Si el sistema me da incompatible, quiere decir que las rectas son alabeadas. ¿Sí? Y si el sistema me diera compatible indeterminado, ¿qué significaría eso? Un compatible indeterminado. Por ejemplo, que se anularan dos filas, entonces el rango de la matriz sería 1 menor a n, que es 2. Ahí me daría compatible indeterminado. Significaría que las rectas son coincidentes. Exactamente, pero las rectas pueden ser coincidentes en este caso particular. No.
Y no porque los vectores No, porque sus vectores directores son distintos. Exactamente, como alguien lo estaba diciendo ahí. Si sus vectores directores fueran proporcionales, ¿sí? Entonces las rectas podrían ser coincidentes y este sistema podría darme compatible indeterminado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya lo hubiéramos visto cuando hacíamos este análisis de vectores. Entonces, en este caso, las únicas dos opciones es que nos dé compatible determinado o incompatible. ¿Sí? Bueno, ya dijo un compañero que le dio compatible determinado, entonces las rectas se cortan en un punto. ¿Se entiende? Entonces voy a borrar todo esto. Bien. Bueno, ese entonces es el análisis que vamos a hacer cuando resolvemos un sistema, ¿sí?, de ecuaciones para rectas en R3. Fíjense que acá dice, seguimos acá, las rectas suponiendo que se cortan, lo que hacemos es resolver ese sistema que hicimos recién. Entonces, puede suceder que si el sistema obtenido es compatible determinado, entonces las rectas se cortan en un punto. Si el sistema fuese incompatible, eso significa que las rectas no se cortan, y como tampoco son paralelas, la única posibilidad es que sean alabeadas. ¿Sí? Entonces, primero determinamos que no fueran paralelas, porque las rectas pueden no cortarse porque son paralelas, pero lo determinamos con los vectores directores. Entonces, también descartamos esa posibilidad. Entonces, por lo tanto, si el sistema es incompatible, las rectas son alabeadas. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces? Acá tienen algunos ejercicios más de R3. Bueno, por ejemplo, este 89. Fíjense que los que yo les marqué en amarillo son los que me interesa que aprendan a hacer, ¿sí? Que lean. Están resueltos, ¿sí? Yo no sé si tienen este apunte todavía, me parece que no se los cargué, pero se los voy a cargar ahora. Entonces, fíjense el 89. Comprobar si las rectas R1 y R2 son de direcciones perpendiculares, se cortan en un punto o son alabeadas. B dice hallar el punto de intersección y C dice calcular la distancia entre ambas rectas. Entonces, fíjense que la primera es comprobar si son de direcciones perpendiculares. Si se cortan o son alabeadas. Tengo la recta 1 y la recta 2. ¿Qué puedo hacer para saber si son de direcciones perpendiculares? ¿Cómo puedo saber si son perpendiculares dos rectas? Este es el vector director de una recta, de la recta R1, y este es el de la recta R2. ¿Qué pasaba con el producto escalar de dos vectores perpendiculares? Daba 0. Muy bien. Como daba 0, entonces vamos a plantear si el producto escalar de los vectores directores de las rectas da 0, significa que las rectas son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, 2, 3 y menos 1 por 5 menos 3 y 1 es igual a 2 por 5, 10, más 3 por menos 3, menos 9, más menos 1 por 1, menos 1. 10 menos 9 menos 1 igual a 0. Los vectores son de dirección perpendiculares, por lo tanto la recta también las rectas son perpendiculares. Pero eso no significa que no sean alabeadas también, que no puedan ser alabeadas, como dijimos antes. Como pueden estar en dos planos diferentes y tener dirección perpendicular entre sí, ¿sí? Como por ejemplo, si ponemos una palma de la mano por encima de la otra y asumimos que uno de nuestros dedos de cada mano es una recta. Las rectas pueden estar en forma perpendicular, pero en planos diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé si no son alabeadas también? Por lo tanto, tengo que resolver el sistema, ¿sí? R1 está en forma simétrica, R2 está en forma vectorial. Tengo que volver a pasar las dos a la forma paramétrica. Por lo tanto, bueno, acá ya están las dos pasadas a la forma paramétrica. Una tiene la variable, el parámetro t' y el otro el parámetro t. Igualamos, ¿sí?, las x y z. Resolvemos el sistema para t' y para t. Fíjense que no importa cuál ponemos antes. Resolvemos el sistema. Este sistema es incompatible, entonces quiere decir que no hay punto de intersección. Por lo tanto, podemos concluir que las rectas tienen direcciones perpendiculares y son alabeadas. Porque acuérdense que dos rectas que son perpendiculares se cortan en un punto. Yo tengo esta recta y esta, que está a 90 grados, ¿sí? Estos son 90 grados.
tienen un punto en común. ¿Sí? Ese. Entonces, como el sistema es incompatible, cuando ustedes lo resuelven van a ver que es incompatible, eso implica que están en planos diferentes. En direcciones perpendiculares sí, están a 90 grados, pero en dos planos diferentes, como dijimos, las dos palmas de la mano, separadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver qué más hay. Bueno, y acá lo último que decía hallar el punto de intersección, si existe, bueno, en este caso no hay punto de intersección, porque no se cortan. Y por último, calcular la distancia entre ambas rectas. Esa distancia entre dos rectas en R3 se calcula con esta fórmula, ¿sí? Que tal vez la hayan visto en el teórico, que fíjense que es punto 1, punto 2, punto de la recta 1, punto de la recta 2, por A. A es el vector director de la recta 1, vectorial, el vector director de la recta 2, ¿sí? Sería como un vector normal entre las dos rectas, dividido el módulo de ese vector. O sea, es reemplazar los valores en esta fórmula y determinar la distancia entre esas rectas, ¿sí? Este punto pueden obviarlo porque no me gusta dar fórmulas, así que este punto lo podemos pueden hacerlo reemplazando, ¿no? Pero no me interesa que aprendan cosas de memoria. Bueno, vamos a dejar acá tienen más ejercicios de la misma forma, de lo mismo, hallar el punto de intersección. Siempre en R3 tenemos ese tipo de ejercicios, ¿sí? De resolver un sistema de ecuaciones y de interpretar el resultado de ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, les voy a subir este apunte. Fíjense en los ejercicios que están marcados con amarillo, que están casi todos resueltos. Háganlo, por favor, para empezar la semana después del receso de vacaciones con plano, ¿sí? Que ya como les digo, van a empezar con el profe Pablo, pero para que puedan empezar con plano, digamos, ya con esto entendido, ¿sí? Porque si no, no van a entender nada de plano. Y es muy importante que puedan entender esta parte de geometría para rendir el parcial. Bueno, estamos entonces, dejamos acá. ¿Alguna duda antes de terminar? ¿Algo que me quieran consultar? No, nada. Cualquier cosa, tratando me tengo que poner a hacer los ejercicios. Entonces. Bueno, cualquier cosa igual me pueden escribir por mail. Yo voy a estar. Yo voy a sí. estar aquí. ¿Cómo es su email? Perdón. Ahí lo paso, Perdón. lo escribo en el chat. Ok, muchas gracias. ¿Alguien Total. estaba preguntando algo? Sí, yo, profe. Tengo una pregunta que, o sea, a mí me quedó un poquito nublado, o sea, el tema de lo paramétrica. No, avaliada, perdón. Alabeadas. Alabeada, eso. Las alabeadas. ¿Cómo puede ser que dos rectas sean paralelas y alabeadas a la misma vez? Porque si son paralelas, no se supone que tarde o temprano se puede trazar un plano que ambas estén sobre el mismo plano. Si son paralelas, las rectas pueden estar en planos diferentes. Pero no se puede trazar un plano o sea, un plano que coincide en ambas rectas. Sí, pero eso no significa que las rectas se vayan a cortar. No, por Podés eso digo, o unirlas sea, mediante un plano, ese plano va a ser perpendicular a las dos, pero no, no entiendo la pregunta. yo pregunto si, o sea, alabeado es que estén en dos planos distintos. Sí. Y entonces, si son paralelas, no es que se puede trazar un plano que, o sea, donde se encuentran ambas. Entonces, no se podría deducir que sean No, paralelas significa es excluyente que sean no, no. Ese concepto de que dos rectas paralelas se puede trazar un plano entre ellas, no sé de dónde salió, digamos. Rectas paralelas son rectas que tienen la misma dirección, ¿sí? Por lo tanto, o sea, son dos rectas que tienen la misma dirección, que van hacia el mismo lado, que tienen el mismo vector director y nunca se cortan. Si vos tenés una recta que está sobre un plano y otra que está, imagínate la pared, no sé, que tenés, alguna pared que tengas enfrente, imagínate la línea del piso y la línea del techo.
Son dos rectas que son paralelas y están sobre planos diferentes. Nunca se van a cortar, tenés una distancia entre ellas. ¿Sí? Están en planos distintos. Ahora imagínate una... Eso es lo que yo estaba un poco confundido. O sea, un plano siempre tiene que ser, supongamos Un que... plano contiene a la recta. Claro, no eso, pero sino que no se puede hacer como planos, o puede ser que yo estoy muy equivocado con el concepto. Diagonales. Planos diagonales. O sea, supongamos que yo agarro desde la esquina del techo a la esquina del piso, a la esquina opuesta del piso, y que sea totalmente diagonal. Entonces, si las dos rectas, si yo tengo las dos, o sea, yo tengo dos rectas y yo me imagino dos rectas en el vacío que sean paralelas, y por más de que una esté más, en cierta forma, arriba que la otra, yo puedo Sí. trazar una recta diagonal entre ambas y eso yo lo llamo un plano que conecta ambas. Por lo tanto, yo por eso digo que, o sea, por más de que no sea un plano como techo-piso, sino que esa colcha, una frazada que yo pongo entre ambos, yo lo tomo como un plano y se encuentran ambas paralelas sobre ese mismo plano. Entonces yo por eso digo que si son paralelas no pueden ser alabiadas. No, no, está equivocado el concepto. Vos podés trazar, podés inventar, o como estás diciendo, un plano que las conecte, Sí. pero las rectas siguen estando en planos diferentes. Porque que esté una recta que esté en un plano es que esté contenida sobre un plano, que esté como arriba de un plano. Pensalo. O sea, como tu mano y una recta arriba de tu mano. Y tu otra mano y una recta arriba de tu otra mano. Pensalo de esa manera. ¿Sí? Por más que vos puedas trazar una diagonal o un plano diagonal o lo que quieras, esas dos rectas no están en el mismo plano. Están desconectadas. ¿Sí? O sea, pero si yo mismo le digo que yo puedo trazar un plano diagonal, no estaría en No, las... pero no están contenidas en el mismo plano. Vos podés trazar una recta, podés hacer lo que quieras, pero no están contenidas en el mismo plano. Nunca van a estar contenidas en el mismo plano. Esa es la definición de rectas alabeadas. No están contenidas en el mismo plano. Entonces, ¿qué diferencia hay entre dos rectas que sean paralelas, que no son alabiadas, y otras que sí sean alabiadas? Las que no son alabeadas están sobre el mismo plano. Las que son alabeadas están en planos diferentes. Esa es la diferencia. Vos podés tener un plano y dos rectas paralelas sobre ese mismo plano. ¿Sí? Y entonces esas rectas son paralelas y están en el mismo plano. Sus vectores directores son iguales, y cuando vos resolvés un sistema entre ellas, el sistema te da incompatible y sus vectores son paralelos. ¿Sí? Pero Ahora, que sean compatibles y que los vectores directores sean paralelos, o sea, eso no te muestra absolutamente nada que sean alabiados o no. ¿O sí? Profe. Profe. La profe se perdió en el plano R4. no, ahí volví, perdón, ahí volví. No sé a dónde se quedaron, pero ya volví, me quedé muda un segundo. No, hay que entender conceptualmente lo que estamos hablando, ¿sí? Digamos, me parece que les falta teoría, les falta entender la teoría, desmenuzar la teoría y entender de lo que estamos hablando y lo que estamos trabajando, porque no están entendiendo las ecuaciones, no están entendiendo lo que quiere decir una recta alabeada, no están entendiendo las definiciones, ¿sí? Hay conceptos que ustedes tienen que incorporar con la teoría. ¿Estamos? Entonces, usen la teoría que les da el profe para entender conceptualmente lo que estamos haciendo.
Por definición, para recapitular, dos rectas alabeadas son rectas que se encuentran en planos diferentes. Por lo tanto, por más que estén en posiciones paralelas o en posiciones perpendiculares, nunca se van a cortar, ¿sí? Nunca se van a tocar en un punto. Entonces, dos rectas paralelas son dos rectas que se encuentran en... Dos rectas paralelas son dos rectas que tienen el mismo vector director. Si se encuentran en el mismo plano, simplemente son dos rectas paralelas. Si se encuentran en planos diferentes, contenidas en planos diferentes, porque estamos hablando del espacio, podemos tener infinitos planos en infinitas posiciones, entonces si se encuentran en planos diferentes, las rectas son alabeadas. No importa que podamos conectarlas, porque yo puedo cruzar un plano entre medio de dos y conectar las rectas, pero las rectas no están contenidas en esos planos, ¿sí? En ese plano que las, como decía el compañero, un plano que las cruce a las dos y me conecte las rectas, esas rectas van a ser perpendiculares a ese plano que las cruza, no van a estar contenidas, ¿sí? Entonces, de nuevo, traten de entender conceptualmente la teoría, porque están muy flojos en eso, no están entendiendo lo que estamos haciendo, básicamente, que es reemplazar datos en una ecuación, ¿sí? O resolver un sistema. Tienen que entender conceptualmente lo que estamos haciendo. Y si no se imaginan planos y rectas, tienen el GeoGebra, que es muy fácil de usar, y seguramente lo conocen, por análisis matemático también, y pueden ahí ver el plano, las rectas, bueno, después más adelante van a ver las cónicas, ¿sí? Pueden usar todo lo que tienen hoy, como todo lo que hay en internet, básicamente para entender las posiciones de planos. Pero me parece que no están entendiendo las definiciones. Hay cuestiones que son definiciones y esas definiciones se respetan, digamos, no se pueden cuestionar las definiciones, si no ya estamos yéndonos a otro extremo, para explicar algo que es muy sencillo. Las rectas perpendiculares están a 90 grados, las rectas paralelas tienen la misma dirección, las rectas alabeadas pueden estar en cualquier dirección y en cualquier ángulo entre sí, pero están en planos diferentes. Por lo tanto, nunca se van a cortar, ni a tocar en ningún punto. ¿Estamos? ¿Quedamos así? Profe, o sea, yo entiendo todo lo que usted dice de que tenemos que estudiar teoría, pero o sea, no es que no entienda que son en distinto, la definición de alabeado y todo eso. Solamente me cuestiono porque me doy dentro de toda una idea de qué está pasando en el espacio ese en R3, y a nosotros nos dicen que una recta, o sea, le pueden pasar infinitos planos entre esa recta. O sea, todo alrededor de eso puede ser una que sea perpendicular al eje, o sea, al plano cartesiano en XY, por más de que esté más arriba o más abajo, estamos tomando en R3 de todas formas, o sea, en X e Y, perdón. Y yo solamente le he preguntado, porque si se puede, o sea, si se puede trazar un plano que vaya entre dos rectas, en el caso de que sean paralelas, por eso le pregunto, o sea, capaz hay una sola recta, hay un solo plano para una sola recta, pero no creo que eso era el caso, capaz yo estoy muy, muy equivocado. O sea, yo lo que me imagino es, si son paralelas y tiene infinitos planos que pueden pasar a través de una sola recta, porque o sea, no tiene grosor de por sí una recta, entonces si pueden pasar infinitos planos a través de una recta y son paralelas, uno de esos planos va a coincidir en ambas rectas. Pero la dirección de ese plano sería una dirección perpendicular a las dos rectas. Yo no digo que sea, o sea, que una recta pase arriba y otra recta pase abajo. Puede pasar arriba y un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. No importa, no importa la inclinación del plano. Igualmente, va a tener un ángulo, pero esa recta no va a pertenecer al plano, va a ser perpendicular o va a tener un ángulo con el plano. No va a estar contenida en ese plano que vos traces. Bueno, capaz, quizás lo tengo que pensar un poquito más. Está bien. A ver, tengo una recta. A ver, vamos a dibujarla así. Tenés una recta así, en R3, y tenés otra recta que está en este otro plano. ¿Sí? Lo que vos estás planteando, si yo mal no entiendo, es que vos podés trazar, a ver cómo lo dibujo. No, con este. Vos podés trazar como un plano
estamos diciendo que son paralelas, ¿sí? Esta recta que está acá abajo está contenida en este plano. Uy. Está contenida en este plano. Y esta recta está contenida en este. ¿Sí? Si vos estás diciendo que querés conectar estas dos rectas, vas a tener que trazar un plano, no sé, perpendicular a ellas, o no es perpendicular, tiene un ángulo. ¿Sí? Pero justamente tiene un ángulo. No es un plano que está contenido en las rectas. Voy a hacer ahí. Este es un plano, acá tengo contenida una recta. ¿Qué significa eso? Que el vector director de la recta es perpendicular a la normal del plano. ¿Sí? Eso significa que la recta esté contenida en el plano, algo que todavía no vimos. Este plano, esta recta, está contenida en este plano, que es distinto, ¿no? Significa que este vector director es perpendicular con este normal del plano. Entonces, si vos querés trazar entre las dos rectas, ¿sí? Que no importa si están una más arriba y otra más abajo, la cuestión es que tienen la dirección paralela, ¿sí? Si vos querés conectarlas, podés trazar un plano, no me va a dejar hacer un, a ver, vamos a hacer así, podés trazar un plano entre las Claro, dos rectas, no sé. creo que queda justo en lo que usted acaba de decir, que todavía no vimos el hecho de que el vector director tiene que ser normal, o sea, 90 grados con el plano. Claro. Ah, listo, entonces ya está, porque ahí me definí, o sea, porque yo pensaba que se podía hacer, claro, yo al no saber que había o sea, un plano que ya estaba definido, que tenía que tener, o sea, que tenía que estar perpendicular con la normal del vector director, listo, ya está, entonces, ya está. Esa Entonces es sí, la definición de una recta contenida en un plano. ahí está, ¿Sí? claro, o sea, es en un plano particular, no es que ese plano se puede girar sobre el eje de la recta. No, porque Ahí si está. vos, mirá, vos estás conectando, por ejemplo, esta recta que está acá con esta que está acá, mediante este plano, que fíjate que tiene un ángulo ahí y un ángulo acá, o sea, no es un plano perpendicular, esta dirección no es perpendicular con la normal de este plano y esta tampoco. Entonces las rectas no están contenidas en ese plano. Claro, claro. Simplemente, no, estás inventando algo, digamos. No, no es que, no, o sea, no era que estaba argumentando en función a eso, era que no sabía que la recta, o sea, el plano en función al vector director tenía que ser normal perdón, la normal tenía que ser perpendicular al vector director, entonces se definía un plano ya de por sí. Listo, ya está, profe, ahí ya lo había entendido, ya lo entendí. Gracias, profe. Perdón que le haya dado tanta vuelta y dejé al resto de los compañeros sin recreo. Bueno, nos vemos la próxima. Descansen estas semanas y, bueno, pónganse a estudiar. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, adiós, adiós.